Mi hija lloraba al teléfono. El crucero se canceló, papá, por falta de fondos. Le creí. Tomé sus deudas como algo personal y deshice mis maletas. Al día siguiente, mi yerno llamó para agradecerme por cederle mi lugar en el barco. Que lo disfrutes, le dije, ocultando mi ira. Tan pronto como abordaron, lancé mi venganza. Aterrada, me llamó 83 veces. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. La maleta yacía abierta sobre mi cama, como una promesa a punto de cumplirse. Había trabajado en ella toda la tarde. 3 camisas tropicales planchadas y dobladas, 2 pares de pantalones cortos de lino, un traje de baño aún con las etiquetas puestas y suficiente protector solar para proteger a un pequeño ejército del sol del trópico. El itinerario del crucero estaba en mi mesita de noche, con las esquinas dobladas de tanto leerlo. 7 días por la costa, partiendo en solo 3 días. Ciudades costeras que solo había visto en revistas de viajes y documentales del canal de viajes. Estaba de pie sobre la maleta con mi lista de empaque, marcando artículos con un bolígrafo azul. ¿Chaqueta formal para la noche del capitán? Listo. ¿Zapatos cómodos para caminar en las excursiones en tierra? Listo. ¿Gafas de sol graduadas? Listo. La emoción zumbaba dentro de mí como electricidad corriendo por un cableado viejo. 63 años. Y este sería mi primer crucero de verdad. Mi primera vez saliendo del país desde aquel viaje universitario a la frontera en 1982. Sonó mi teléfono, el tono de llamada genérico resonando en la casa silenciosa. El nombre de Sofía iluminó la pantalla. «Hola», mija, respondí, acomodando el teléfono contra mi hombro mientras doblaba una camisa de lino. «No me digas que olvidaste algo importante. Tengo mi lista aquí mismo si necesitas comparar notas». Su voz llegó tensa, forzada, diferente a su calidez habitual. «Papá, necesito decirte algo sobre el crucero». Dejé de doblar, la camisa suspendida en mis manos. «¿Está todo bien? No te estarás enfermando, ¿verdad? Dicen que el mareo puede ser bastante fuerte, pero leí que esos parches hacen maravillas. Tenemos que cancelar». Las palabras salieron rápido, como si las hubiera ensayado. «Javier está teniendo algunos problemas financieros en el trabajo, y simplemente no podemos pagarlo ahora mismo». La camisa se deslizó de mis manos sobre la cama. Se me oprimió el pecho. «¿Cancelar? Sofía, ¿qué pasó? ¿Está bien, Javier? ¿Pasó algo con su puesto? ¿Necesitan ayuda?» «No, no, lo resolveremos». Su tono cambió, defensivo, casi quebradizo. «Es solo que no podemos ir». «Lo siento mucho, papá». Mi decepción se sintió pesada, física, como si alguien me hubiera puesto una manta mojada sobre los hombros, pero la reprimí donde ella no pudiera oírla. Esta era mi hija. Si ella estaba pasando por dificultades, mis vacaciones no importaban en absoluto. «Oye, no te preocupes por eso, mija. Esas cosas pasan. Su seguridad financiera importa más que unas vacaciones. Mucho más. Gracias por entender». El alivio inundó su voz, aflojando la tensión que había escuchado. «Tengo que irme. La cena se está quemando en la estufa. Te llamo luego, ¿de acuerdo?» «Por supuesto. Te quiero, mija». La línea quedó muerta antes de que pudiera responder. Me quedé allí sosteniendo mi teléfono, mirando la maleta medio hecha. El folleto del crucero descansaba sobre mi ropa doblada. Fotografías brillantes de aguas turquesas y playas de arena blanca. Parejas caminando por costas prístinas. Lo recogí, pasando mi pulgar por las imágenes. El papel se sentía caro, sustancial. La fiesta de cumpleaños pasó por mi mente. Hace exactamente un mes, en una cálida tarde de mayo, Sofía me había entregado el sobre con esos boletos dentro. Su sonrisa había sido tan brillante, tan genuina, iluminando todo su rostro. «Te lo mereces, papá. Estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros». Javier había estado a su lado, asintiendo, con el brazo alrededor de sus hombros. Se veían tan felices, tan orgullosos de darme este regalo. Otros miembros de la familia habían aplaudido, felicitándolos por tan generoso gesto. Caminé hasta mi escritorio en la pequeña oficina de casa y abrí el cajón central.
La tarjeta de cumpleaños seguía allí, metida en la carpeta de documentación del crucero junto con el itinerario impreso y los pases de abordar. La saqué y leí su letra de nuevo, trazando las palabras con mis ojos. Gracias por todo, papá. Esta es solo una pequeña forma de mostrar nuestro agradecimiento. Te queremos mucho. Sofía, Javier y los niños. Se me hizo un nudo en la garganta, pero me lo tragué. Los problemas financieros le pasan a cualquiera. Javier era un buen hombre. Trabajaba duro en bienes raíces comerciales. Se recuperarían. Esto era solo temporal. Reprogramaríamos. Tal vez el próximo año, cuando las cosas se estabilizaran para ellos. Regresé al dormitorio y comencé a deshacer la maleta. Cada artículo volvió a su lugar correspondiente. Camisas dobladas de nuevo en la cómoda, organizadas por color y peso. Zapatos alineados en el armario. Chaqueta formal de vuelta a su funda. Las acciones metódicas me calmaron. Le dieron a mis manos algo útil que hacer. Esto era solo un contratiempo, temporal. La familia era lo primero. Siempre lo había sido. Y Sofía necesitaba concentrarse en las finanzas de su hogar en este momento. Los documentos del crucero fueron al cajón central del escritorio, archivados ordenadamente detrás de la tarjeta de cumpleaños. Cerré el cajón con un suave clic que pareció demasiado fuerte en la casa silenciosa. El próximo año, le dije a la habitación vacía. Lo resolverán para entonces. Me preparé una cena sencilla. Pechugas de pollo a la parrilla, verduras al vapor, arroz integral. Puse las noticias de la noche mientras comía en la mesa de la cocina. Seguí mi rutina habitual. Platos lavados y secados, encimeras limpias, cafetera preparada para la mañana. Pero mis ojos seguían desviándose hacia el calendario en la pared, donde había rodeado la fecha de salida con un marcador rojo. Dentro de 3 días, habría estado abordando ese barco, sintiendo la brisa del océano, viendo cómo mi ciudad desaparecía detrás de mí. Tomé el marcador y tracé una sola línea a través del círculo. Limpio. Final. Decisivo. Esa noche, me quedé en la cama, mirando el ventilador de techo girar lentamente sobre mi cabeza. La decepción se asentó en mi pecho como una piedra, pesada e inamovible. Pero debajo de ella había algo más cálido. Orgullo por mi hija por ser honesta conmigo, por confiar en mí lo suficiente como para admitir cuando las cosas no iban bien financieramente. Eso es lo que hacía la familia. Nos apoyábamos mutuamente, entendíamos. Hacíamos sacrificios. Cerré los ojos, todavía creyendo en ella por completo. La luz de la mañana entraba por las persianas de la cocina en ángulos agudos. Me senté a la mesa con mi café y el periódico, tratando de concentrarme en las noticias locales en lugar del crucero cancelado. El café sabía amargo, incluso con crema. Mis ojos recorrían los titulares sin leerlos realmente. Sonó mi teléfono. Número desconocido, pero con el código de área local. Respondí casualmente. ¿Aló? Arturo. Arturo. La voz retumbó a través del altavoz, jovial y fuerte. Soy Héctor, el padre de Javier. ¿Cómo estás? Me enderecé en mi silla. Héctor. Lo había visto quizás 4 veces en total. Cenas festivas, la boda, una barbacoa incómoda. No éramos cercanos. Estoy bien, Héctor. ¿Qué puedo hacer por ti? Tenía que llamar y agradecerte personalmente por este increíble regalo. Su entusiasmo se derramaba por el teléfono. Un crucero por la costa. He soñado con este tipo de vacaciones durante años. Nunca pensé que realmente llegaría a experimentarlo. Mi taza de café se detuvo a medio camino de mi boca. Todo dentro de mí se volvió frío e inmóvil. ¡Qué regalo, Héctor! No seas modesto ahora, rió. Ajeno a todo. Sofía nos contó cómo insististe en que yo tomara tu lugar en el crucero. Papá querría esto para la familia, dijo ella. Él querría que alguien lo disfrutara. Eso es verdadero respeto por los mayores, Arturo. La criaste bien. Las paredes de la cocina parecieron inclinarse. Mi mano bajó la taza de café a la mesa con un cuidado exagerado, como si me moviera bajo el agua. Ya veo, dije. Mi voz salió plana, vacía. Volamos mañana por la mañana, continuó Héctor, todavía montado en su ola de emoción. Javier está emocionado. Sofía ha estado empacando toda la semana. Los niños se quedan con una amiga de Sofía. Este va a ser el viaje de nuestras vidas. Que lo disfrutes, Héctor.
La frialdad en mi tono finalmente penetró en su entusiasmo. Bueno, sí, gracias. Solo quería decir cuánto significa esto. Disfruta. Colgué. El teléfono quedó sobre la mesa frente a mí. Lo miré fijamente. Mi café se enfrió. El periódico yacía olvidado. Los titulares sin sentido. Ella no había cancelado el crucero. Le había dado mi lugar al padre de Javier. Le había dicho que yo lo había ofrecido voluntariamente. Me hizo quedar como un generoso mientras me robaba. Me levanté lentamente, caminé hacia la oficina de mi casa y me senté en mi escritorio. Mis movimientos se sentían mecánicos, desapegados. Abrí el archivador junto a mi escritorio y saqué una carpeta etiquetada Propiedad de alquiler segunda casa. La propiedad estaba en un vecindario decente a 15 minutos de distancia. 2.000 pies cuadrados, 3 habitaciones. Construida en 1998. La había comprado como inversión en 2010, pensando que la alquilaría para obtener ingresos de jubilación. Entonces, Sofía se casó. Ella y Javier necesitaban un lugar temporalmente después de la boda, solo hasta que ahorraran lo suficiente para el pago inicial de su propia casa. 6 meses, tal vez un año. Le había entregado las llaves, le había dicho que no se preocupara por el alquiler hasta que estuvieran estables. Eso fue hace 6 años. Abrí mi computadora portátil y revisé mis registros bancarios. Las transacciones pasaron. Un registro digital de generosidad que ahora se sentía como evidencia. $8.500 para la cirugía de emergencia de la madre de Javier. Más tarde, había visto fotos en las redes sociales de su camioneta nueva, comprada la misma semana. Sofía, sonriendo en el asiento del conductor, con la leyenda. Finalmente mejoramos nuestro transporte. $1.500 por facturas médicas inesperadas. $1.200 por reparaciones del auto. $500 aquí. $800 allá. Siempre con promesas de pagar el próximo mes. El próximo mes nunca llegó. En las cenas familiares, Sofía elogiaba mi generosidad, mi gran corazón, mi disposición a ayudar a la familia. Nunca mencionó el reembolso, nunca sacó a colación la creciente deuda. Busqué en mi correo electrónico. Encontré los mensajes. Las palabras de Sofía preservadas en ámbar digital. Papá, estamos teniendo dificultades este mes. ¿Podrías ayudarnos? Te lo devolveremos tan pronto como llegue el cheque de comisión de Javier. Otro. Sé que ya te debemos, pero los niños necesitan ropa nueva para la escuela. ¿Puedes adelantarnos otros $600? Arreglaremos todo el próximo mes. Lo prometo. La fiesta de cumpleaños, su presentación de los boletos del crucero, esa sonrisa sincera. Te lo mereces, papá. Toda esa gente mirando, aplaudiendo su generosidad, usando mi propio dinero. Dinero que ella había pedido prestado y nunca devuelto, para comprarme un regalo, y luego robármelo para su suegro. Abrí un motor de búsqueda y escribí: leyes de desalojo de inquilinos de nuestro estado. Luego opciones legales de reembolso de préstamos familiares. Luego exigibilidad de contrato verbal en nuestro estado. Tomé notas en mi cuaderno de cuero, el mismo que había usado durante mi carrera de planificación urbana. Organizado, metódico. Sin un contrato de arrendamiento por escrito, Sofía estaba legalmente clasificada como una invitada a voluntad en mi propiedad. La ley estatal permitía a los propietarios rescindir dichos acuerdos con un aviso por escrito de 30 días. No se requería causa. El título de propiedad estaba en mi mano, solo mi nombre. Ningún reclamo legal de Sofía en absoluto. Nunca había contribuido a la hipoteca. Nunca había pagado impuestos sobre la propiedad. Nunca había firmado ningún acuerdo formal. Durante 6 años, había vivido sin pagar alquiler en una casa valorada en $320,000. Miré el calendario. Mañana, abordarían un avión hacia la costa. Navegarían en mi crucero, bebiendo cócteles tropicales y tomándose selfies al atardecer, mientras yo me sentaba aquí habiendo sido demasiado confiado, demasiado generoso, demasiado tonto. Algo se asentó dentro de mí. Frío, claro, perfectamente tranquilo. Levanté mi teléfono y marqué un número de mis contactos profesionales. La recepcionista respondió al segundo timbrazo. Bufete Mendoza y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Lorena Mendoza, por favor. Mi voz era firme,
Profesional. Dígale que Arturo necesita discutir sobre derecho inmobiliario, específicamente procedimientos de desalojo y cobro de deudas. Esperé en línea, escuchando música clásica, viendo cómo el sol de la mañana subía más alto a través de la ventana de mi cocina. ¿Arturo? La voz de Lorena llegó, cálida, profesional. Ha pasado un tiempo. ¿Qué está pasando? Necesito programar una consulta. Miré mi cuaderno, la lista organizada de quejas y cantidades en dólares. ¿Qué tan pronto puedes reunirte? Colgué con la recepcionista de Lorena Mendoza y me recosté en la silla de mi escritor. Lunes a las 10 de la mañana. Dentro de 3 días. La cita estaba programada. Oficial. Real. Los documentos dispersos yacían sobre mi escritorio como piezas de un rompecabezas que había estado demasiado ciego para ver. Extractos bancarios. Mensajes de texto. Correos electrónicos. 6 años de mentiras de mi hija, organizados cronológicamente ante mí. Acerqué mi computadora portátil y abrí una hoja de cálculo nueva, encabezados de columna. Fecha, cantidad, propósito declarado, evidencia de respaldo. Mis dedos se movieron sobre el teclado con eficiencia practicada. Este era territorio familiar. Había construido mi carrera de planificación urbana organizando información compleja en patrones claros. La primera entrada. 15 de marzo de 2019. $8,500. Cirugía de emergencia de la madre de Javier. Encontré el mensaje de texto de ese día. Las palabras de Sofía frenéticas y desesperadas. Papá, la mamá de Javier necesita una cirugía de emergencia. No tienen seguro. Por favor, te lo devolveremos tan pronto como podamos. Transferí el dinero en 1 hora. 2 semanas después, apareció la publicación en la red social. Sofía de pie junto a una reluciente camioneta blanca, su sonrisa brillante bajo el sol de la ciudad. Finalmente mejoramos nuestro transporte. Javier me sorprendió. La publicación tenía 63 me gusta. Mi dinero había pagado por esos me gusta. Escribí con cuidado. No ocurrió ninguna cirugía. Fondos utilizados para la compra de un vehículo. Evidencia. Red social. Publicación fechada el 29 de marzo de 2019. El patrón surgió mientras trabajaba en los registros. Abril de 2020. $3,200 para reparaciones urgentes del auto que no podían esperar. Junio de 2020. $2,800 por facturas médicas inesperadas. Nos estamos ahogando. Septiembre de 2020. $1,500 para gastos de regreso a clases. Los niños necesitan ropa, cantidades más pequeñas esparcidas por todas partes. $800, $600, $450, $950. Cada solicitud venía con urgencia, con promesas, con gratitud. Cada promesa se evaporaba como el rocío de la mañana. Destaqué las transferencias bancarias en diferentes colores. Amarillo para montos inferiores a $1,000. Rosa para montos superiores a $1,000. Los extractos se transformaron en un mapa codificado por colores de mi propia estupidez. El rosa dominaba las páginas. A las 8 de esa noche, mi hoja de cálculo mostraba la verdad en números fríos. $34,000 en préstamos documentados. $34,000 solicitados. Recibidos. Nunca devueltos. Cada entrada tenía documentación de respaldo. Mensajes de texto donde Sofía escribió: ¿te lo devuelvo el próximo mes? ¿Promesa? O, una vez que llegue el bono de Javier, arreglaremos todo. Los bonos llegaron. Los arreglos nunca lo hicieron. Saqué otra carpeta de mi archivador. El título de propiedad de mi segunda casa. 3 habitaciones. 2 baños. Construida en 1998. Comprada por mí en 2010 como propiedad de inversión. Ubicada en un vecindario decente de la ciudad con buenas escuelas. Actualmente valorada en alrededor de $320,000. El intercambio de mensajes de texto de hace 6 años todavía existía en el archivo de mi teléfono. Lo saqué. Leí el mensaje de Sofía. Papá, ¿podemos quedarnos en tu casa de alquiler temporalmente? Solo unos meses mientras ahorramos para nuestro propio lugar. Empezaremos a pagar el alquiler tan pronto como llegue el ascenso de Javier. El ascenso de Javier llegó 8 meses después. El alquiler nunca lo hizo.
Calculé rápidamente. 6 años y 2 meses. Si hubiera cobrado incluso un alquiler mínimo, $200 mensuales por una casa de 3 habitaciones, eso serían $74,400 en alquileres atrasados. Suma eso a los $34,000 en préstamos directos. Y mi generosidad ascendía a más de $108,000. El número estaba en mi pantalla, crudo e innegable. Abrí una nueva pestaña del navegador y busqué ley de inquilinos de nuestro estado, sin contrato escrito. Los resultados se cargaron rápidamente. Leí estatuto tras estatuto, tomando notas en mi blog de notas legal. Sin un contrato de alquiler por escrito, Sofía estaba clasificada como invitada a voluntad. No como inquilina legal con protecciones formales. Podía rescindir su ocupación con un aviso por escrito de 30 días. No se requería demanda de desalojo a menos que ella se negara a irse. El proceso era sencillo, casi elegante en su simplicidad. Escribí en mi blog de notas: aviso entregado el lunes, vence a mediados de julio. Mañana por la mañana, viernes, Sofía, Javier y Héctor volarían a la ciudad portuaria. Abordarían el crucero, mi crucero, y navegarían hacia el Pacífico. Beberían champán de cortesía. Comerían elaboradas cenas de buffet. Tomarían fotos del atardecer desde la cubierta. Publicarían sobre sus increíbles vacaciones, su maravilloso viaje familiar, su gratitud por esta experiencia increíble. Mientras tanto, yo me sentaría aquí con mis hojas de cálculo e investigación legal, preparando su sorpresa de bienvenida. La ironía sabía amarga pero satisfactoria. Que disfruten de sus vacaciones robadas, 7 días de lujo comprados con engaño. Volverían a la realidad. Encontré una tarjeta de cumpleaños en el cajón de mi escritorio, una que Sofía había enviado hace 3 años. El frente mostraba a un padre y una hija tomados de la mano al atardecer. Dentro, su letra: gracias por ser el padre más generoso que alguien podría pedir. No sé qué haríamos sin ti. Con amor siempre, Sofía. La leí 2 veces. Generoso, la palabra que solía enorgullecerme. Ahora se sentía sinónimo de crédulo, de tonto, de usado. Coloqué la tarjeta boca abajo en mi escritorio y seguí trabajando. Cerca de la medianoche, revisé las redes sociales por última vez. La última publicación de Sofía, subida hace 1 hora. Vacaciones en crucero mañana. ¡Qué emoción! Los sueños se hacen realidad. 68 me gusta ya. Comentarios de amigos. Que la pasen de lo mejor. Te lo mereces. Qué feliz por ustedes. Tomé una captura de pantalla, la guardé en mi carpeta de evidencia y luego cerré mi computadora portátil. Caminando por mi casa, apagué las luces una por una. En el pasillo, pasé junto a la foto enmarcada de la boda de Sofía. Ella vestía encaje blanco, Javier un traje gris, ambos sonriendo como si hubieran ganado la lotería. Yo había pagado la mitad de esa boda, cuando los padres de Javier no pudieron contribuir con su parte. No quité la foto. Se quedó en la pared, pero dejé de mirarla con sentimiento. Ahora era solo evidencia. Todo era evidencia. En la cama, me quedé mirando el techo oscuro. Mañana, volarían en sus vacaciones robadas. El lunes, me reuniría con Lorena Mendoza. La maquinaria comenzaría a moverse, lenta, metódica, inevitable. Mi nombre estaba en ese título de propiedad. Mi dinero llenaba ese extracto bancario. Mi paciencia tenía límites. Esos límites se habían alcanzado. El fin de semana pasó en cuidadosa quietud. El sábado, trabajé en mi jardín, podando setos con precisión mecánica. El domingo, organicé mi garaje, clasificando herramientas en cajones etiquetados. No llamé a nadie. Nadie me llamó. El lunes por la mañana llegó fresco y brillante. Me vestí con un traje carbón, camisa blanca, corbata azul marino, el uniforme de los negocios serios. A las 9:30 de la mañana, conducía hacia el centro de la ciudad, mi carpeta de documentos en el asiento del pasajero. La oficina de Lorena Mendoza ocupaba el 6º piso de un edificio de espejos cerca de la avenida principal. Había trabajado con su bufete años atrás, en proyectos de planificación municipal. Ella sabía que no era dramático, ni reactivo. Cuando llamé sobre derecho inmobiliario, me tomó en serio.
La recepcionista me acompañó a una sala de conferencias exactamente a las 10 en punto de la mañana. Lorena entró 2 minutos después, extendiendo su mano con un firme apretón. 50 y tantos años. Cabello plateado corto. Gafas de lectura colgando de una cadena alrededor de su cuello. Arturo, ha pasado demasiado tiempo. Se sentó frente a mí, abriendo un bloc de notas legal nuevo. Dime qué está pasando. Saqué los documentos de mi carpeta, colocándolos sobre la mesa pulida en pilas organizadas. Documentos de propiedad primero, luego registros financieros, luego historial de comunicaciones. Ella recogió el título de propiedad. Lo examinó de cerca. Lo dejó a un lado. Pasó a los extractos bancarios, escaneando las transferencias resaltadas. Su expresión permaneció neutral, profesional, pero vi un destello de comprensión en sus ojos. Esto está claro, dijo después de 20 minutos de revisión. Eres el propietario absoluto de la propiedad. No hay contrato de alquiler. Tienes documentación de solicitudes de préstamos repetidas con promesas de pago. Golpeó las impresiones de los mensajes de texto. Legalmente, estás en terreno sólido. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso de desalojo? 30 días si cooperan. Hizo una nota en su blog. Tal vez 45 si lo combaten, pero no ganarán. Tienes todo el derecho legal de reclamar tu propiedad. Señalé un extracto bancario específico. $8,500. Dijo que era para la cirugía de su suegra. Operación de emergencia. No podía esperar. Mantuve mi voz nivelada. 2 semanas después, está publicando fotos de una camioneta nueva. Lorena estudió la fecha, la cantidad, mi anotación resaltada. La razón del préstamo no importa legally. Lo que importa es que ella lo reconoció como un préstamo y prometió el pago. Estos mensajes de texto lo prueban. Cuando envíes estos documentos, estarán en un crucero. Recibirán el correo electrónico en el mar. Bien. Lorena se recostó en su silla. Les da tiempo para pensar sobre su situación antes de llegar a casa. A veces, la distancia proporciona claridad. O pánico. Eso también. Llamó a su asistente legal por el intercomunicador. Sandra apareció momentos después. Una mujer de aspecto eficiente, de unos 30 años. Tableta en mano. Lorena explicó lo que necesitábamos. Aviso formal de desalojo para la propiedad. Carta de demanda de pago de los préstamos. Ambos con membrete del bufete. Ambos enviados por correo certificado y correo electrónico para fines de documentación. Sandra trabajó rápidamente, sus dedos volando sobre el teclado de su tableta. Levantaba la vista de vez en cuando, haciendo preguntas aclaratorias. Dirección de la propiedad. Nombres de los ocupantes. Monto total de la deuda. Proporcioné cada respuesta con precisión. Sin dudar. En 40 minutos, Sandra imprimió los documentos en papel grueso con membrete del bufete. Preparó etiquetas de correo certificado. Direccionó los sobres. Me miró, con el lápiz óptico sobre su tableta. Señor Arturo, ¿puede confirmar esta dirección de correo electrónico para su hija? La leyó en voz alta. El correo electrónico de mi hija le había ayudado a configurarlo hace 15 años cuando comenzó la universidad. Es correcto. Hice una pausa. Envía ambos documentos. Enviando ahora. Observé la pantalla de la tableta sobre el hombro de Sandra. La ventana de redacción de correo electrónico se llenó de texto. Asunto. Aviso legal. Urgente. 2 archivos PDF adjuntos. Aviso de desalojo PDF y demanda de pago PDF. Podía detener esto con una sola palabra. No dije nada. Sandra tocó enviar. La pantalla mostró un breve círculo giratorio. Luego mensaje enviado con éxito. 10:47 de la mañana. Exhalé lentamente. El crucero había salido de la ciudad portuaria hacía 2 horas. 8:47 de la mañana. Hora local. Teniendo en cuenta la diferencia de zona horaria. Probablemente se estaban acomodando en su camarote en este momento. Desempacando maletas. Planeando qué restaurantes probar primero. Tomando selfies en la cubierta. El teléfono de Sofía vibraría con la notificación del correo electrónico. Vería el nombre de mi abogada en el campo del remitente. Lo abriría con confusión.
tal vez irritación por los negocios que interrumpían sus vacaciones. Luego leería las palabras. Aviso de desalojo. Demanda de pago. 30 días para abandonar la propiedad. 60 días para comenzar el pago o enfrentar una demanda civil. Imaginé su rostro palidecer, Javier leyendo sobre su hombro, su expresión cambiando de la confusión a la alarma. Héctor pasando por su cabina, ajeno, preguntando si querían ir a almorzar al buffet. Lorena dibujó una línea de tiempo en su bloc de notas, explicándome los escenarios. En el mejor de los casos, se van en silencio y negocian un plan de pago. En el peor de los casos, se niegan a irse y fuerzan el desalojo judicial. Se niegan a pagar y fuerzan una demanda civil. De cualquier manera, la ley está claramente de tu lado. ¿Y mis posibilidades de cobrar realmente la deuda? Comenzaremos con el embargo de salarios si no negocian. Javier tiene trabajo, ¿verdad? Bienes raíces comerciales. Gana un dinero decente. Entonces tenemos opciones. Hizo otra nota. Una cosa más. Es probable que intente contactarte. Probablemente varias veces. No estás obligado a hablar con ella. Cualquier comunicación puede pasar por esta oficina. Me levanté recogiendo mis copias de los documentos. Entiendo. Hice una pausa en la puerta. Pero responderé cuando llame. Merece escuchar mi voz cuando se dé cuenta de lo que está sucediendo. Lorena asintió una vez, sin juicio en su expresión. Solo reconocimiento. Pagué la tarifa de retención en la recepción. $2,500 por ambos asuntos. Luego tomé el ascensor 6 pisos hacia abajo. Mis pasos resonaron en el estacionamiento. Encontré mi auto. Entré. Me senté en el asiento del conductor sin encender el motor. Los documentos fueron enviados. La línea de tiempo estaba establecida. La maquinaria de la justicia avanzaba, lenta, metódica e inevitable. Arranqué el auto y conduje a casa a través del tráfico del mediodía. El sol de la ciudad brillante e implacable sobre mi cabeza. Estaba hecho. No supe de Sofía durante 3 días. Sabía que estaba en el mar, disfrutando de sus vacaciones robadas. Seguí mi rutina. Trabajé en algunos proyectos de consultoría para clientes municipales. Reorganicé archivos en la oficina de mi casa. Di largos paseos en el calor del atardecer. Al tercer día de su crucero, mientras almorzaba en casa, mi teléfono comenzó a vibrar. 1, 2, 3 veces en rápida sucesión. Miré la pantalla. Sofía. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y seguí comiendo mi sándwich. Más tarde supe lo que había sucedido. Los primeros 2 días del crucero habían sido todo lo que esperaban. El barco era lujoso, pasillos relucientes, múltiples restaurantes, un teatro con espectáculos nocturnos. Héctor se jactaba ante otros pasajeros de cómo su familia lo cuidaba. Javier ganó $40 en el casino del barco. Sofía publicó fotos en las redes sociales. Atardecer desde la cubierta, elaborados buffets, los 3 sonriendo con bebidas tropicales. En la tercera mañana, el barco atracó en una ciudad costera. Mientras Javier y Héctor se inscribían en una excursión de pesca, Sofía decidió quedarse a bordo. Dormiría hasta tarde. Tal vez se daría un masaje. Definitivamente revisaría su correo electrónico usando el wifi del barco. Había estado desconectada durante 2 días completos y se sentía desconectada del mundo. Se sentó en el café internet del barco. Una pequeña habitación con 6 estaciones de computadora y una iluminación terrible. $29.99 por un paquete de Wi-Fi de 1 hora. Pagó con su tarjeta de crédito y esperó a que se cargara su bandeja de entrada. Correos electrónicos promocionales. Notificaciones de redes sociales. Un mensaje de su dentista sobre una próxima cita. Y luego uno que le revolvió el estómago. Bufete Mendoza y Asociados. Aviso legal. Urgente. Su dedo se cernió sobre la pantalla. Bufete Mendoza. No reconoció el nombre. Aviso legal. El nombre de su padre en el texto de vista previa. Lo tocó. El correo electrónico se abrió. 2 archivos PDF adjuntos. Aviso de desalojo de instalaciones PDF y demanda formal de pago de deuda PDF. El primer documento se cargó lentamente en la débil conexión del barco. Membrete oficial. Lenguaje legal. Por la presente,
se le notifica que su tenencia de la propiedad ubicada en su dirección, su hogar, termina con una vigencia de 30 días a partir de la recepción de este aviso. Se desplazó hacia abajo. La firma de su padre, la firma de su abogada. Fecha: lunes, 16 de junio de 2025. Hace 4 días. El segundo documento fue peor. Una lista detallada. 15 de marzo de 2019. $8,500. Propósito declarado. Emergencia médica. 8 de abril de 2020. $3,200. Propósito declarado. Reparaciones de auto. Y así sucesivamente. Cada préstamo que había pedido estaba listado con fechas y cantidades en dólares. Total: $34,000. El pago total o un acuerdo para un plan de pago debe iniciarse dentro de 60 días o el deudor enfrentará demanda civil y posible embargo de salario. Sofía se levantó tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra el suelo. Una anciana en la estación de computadora contigua la fulminó con la mirada. Sofía no se dio cuenta. Corrió desde el café internet, a través de los pasillos del barco, sus sandalias golpeando contra los pisos pulidos. Los pasajeros se apartaban, sorprendidos por su urgencia. En su camarote, agarró su teléfono con manos temblorosas. Marcó el número de su padre. Al diablo con los cargos por llamadas internacionales. El teléfono sonó. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Buzón de voz. Colgó y volvió a marcar. Buzón de voz. Otra vez. Buzón de voz. Otra vez, otra vez, otra vez. No sabía que después de la tercera llamada, yo había bloqueado su número. Cada intento posterior iba directo al buzón de voz, sin siquiera sonar en mi teléfono. Para cuando Javier y Héctor regresaron de su excursión de pesca, quemados por el sol, alegres, Héctor cargando una foto de sí mismo sosteniendo un marlín, Sofía estaba histérica. Había llamado 15 veces, enviado una docena de mensajes de texto que yo había leído pero no respondido. ¿Qué pasó? Javier soltó su caja de aparejos, corriendo hacia donde Sofía estaba sentada en la cama, con la cara roja y manchada. Ella le arrojó su teléfono. Lee. Javier se desplazó por los documentos, su expresión cambiando de la confusión a la alarma. Héctor leyó sobre su hombro, entrecerrando los ojos ante la pantalla. Ese viejo manipulador. La voz de Héctor retumbó en la pequeña cabina. Él planeó esto. Esperó hasta que estuviéramos atrapados en un barco para que no pudiéramos responder. Javier siguió leyendo. Su mandíbula se tensó. ¿Es esto real? ¿Todas estas cantidades? Por supuesto que no todo es real. La voz de Sofía se quebró. Algo de eso, sí. Pero, $34,000. Los ojos de Javier encontraron los de ella. Sofía, íbamos a pagarle. Las cosas han estado apretadas y... Esto es acoso, interrumpió Héctor. Acoso legal. Deberíamos demandarlo por angustia emocional. Javier ignoró a su padre. ¿Cuándo planeabas decirme que le debíamos a tu papá $34,000? Traté de llamarlo, dijo Sofía desesperadamente. No contesta. No responde a mis mensajes. Necesitamos bajar de este barco. Necesitamos ir a casa y arreglar esto. Estamos en aguas extranjeras, dijo Javier rotundamente. No podemos simplemente irnos. El barco regresa en 4 días. Héctor caminaba por la estrecha cabina. Esto es ilegal. Tiene que serlo. No puedes desalojar a la familia. No está desalojando a la familia. La voz de Javier era fría. Está desalojando a inquilinos que nunca pagaron alquiler. 4 días más en el mar. 4 días de Sofía enviando mensajes de texto que no fueron respondidos. Papá, por favor contesta. Papá, necesitamos hablar. Esto es una locura. No puedes hacer esto. Contesta tu teléfono. Leí cada uno a medida que llegaba. Mi expresión nunca cambió. Los mensajes escalaron. Suplicando. Por favor, papá, hablemos de esto. Ha habido un malentendido. Explicando. Íbamos a pagarte. Las cosas han estado apretadas. Negociando. Puedo empezar a hacer pagos de inmediato. Solo no nos desalojes. Luego, enojada. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia hija? Finalmente, amenazando. Te arrepentirás de esto.
Todos sabrán qué clase de persona eres. Tomé capturas de pantalla de los mensajes amenazantes y se los envié a Lorena Mendoza. Luego silencié la conversación. El resto de su crucero fue miserable. Sofía apenas comía. Javier pasó horas en el Wi-Fi del barco investigando las leyes de inquilinos de nuestro estado, obteniendo información contradictoria de sitios web legales. Héctor alternaba entre la ira y las sesiones de estrategia. Cuando regresemos, lucharemos contra esto adecuadamente. Conseguiremos nuestro propio abogado. Otros pasajeros notaron su tensión. La familia que había estado tan feliz, tan festiva, ahora estaba acurrucada en rincones teniendo urgentes conversaciones susurradas. Se saltaron los espectáculos nocturnos. Dejaron las cenas temprano. Las vacaciones soñadas se habían convertido en una pesadilla flotante. Mientras tanto, yo fui al gimnasio, cociné comidas saludables, me reuní con un amigo para tomar un cafecito, dormí profundamente. La maquinaria estaba en movimiento. Nada de lo que dijeran o hicieran desde un crucero en aguas extranjeras la detendría. Regresaron a casa un domingo por la noche. Sabía su horario de vuelo. Lo había visto en el itinerario original del crucero. Los imaginé conduciendo por la ciudad al atardecer. Las luces de la ciudad extendiéndose bajo la reserva de la montaña. Sofía mirando por la ventana con pavor. Estaba en mi patio trasero regando plantas de tomate cuando sonó mi teléfono. 7:45 de la noche. El número de Sofía. Lo había desbloqueado esa mañana, sabiendo que esta llamada llegaría. Dejarla pensar que la había estado ignorando toda la semana simplemente por elección. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Hola, Sofía. Papá. Su voz era áspera, agotada. Necesitamos hablar. Acabamos de llegar a casa. Hay correo certificado pegado en la puerta principal. Sabía de eso. Las cartas certificadas habían sido devueltas a la oficina de Lorena Mendoza después de que los intentos de entrega fallaron. Nadie en casa para firmar por ellas. Procedimiento estándar. Pégalas en la puerta. Todo documentado. Todo correcto. Sí, dije. Esas son copias de los documentos que recibiste electrónicamente. Papá, por favor, ¿podemos ir? Necesitamos hablar cara a cara. No, la única palabra colgó entre nosotros. ¿Qué quieres decir con no? Soy tu hija, y me robaste, dije con calma. Entré, cerrando la puerta del patio detrás de mí. Me mentiste repetidamente. Tomaste mi crucero y se lo diste al padre de Javier. No necesitamos vernos cara a cara. Necesitas contactar a mi abogada. ¿Cómo puedes hacerme esto? Estás echando a tu propia hija a la calle. Me senté en el sillón de mi sala de estar mirando las fotos enmarcadas en mi estantería. Sofía en la graduación de su escuela secundaria. Sofía en su boda. Sonriente. Agradecida. Hija amorosa. Tienes un trabajo. Javier tiene un trabajo. Encontrarán otro lugar para vivir. Han tenido 6 años de vivienda gratuita. Eso se terminó. ¿Por un crucero? ¿Una cosa y destruyes mi vida? No una cosa. Mi voz se mantuvo nivelada. 6 años de cosas. El crucero fue simplemente el ejemplo más claro de lo que piensas de mí. Te pagaré. Lo prometo. Solo no hagas esto. Tus promesas ya no significan nada, Sofía. Tienes 30 días. Contacta a mi abogada si necesitas aclaraciones. Papá, por favor. Estaba llorando ahora. Cometí un error. Lo siento. Dame otra oportunidad. Miré por la ventana a mi jardín, a las rosas que había plantado la primavera pasada. Tomaste tu decisión cuando le diste mi lugar en el crucero a Héctor. Yo estoy tomando la mía ahora. Presioné el botón rojo. La llamada terminó. Puse mi teléfono en la mesa auxiliar y volví a mi libro. En la casa de Sofía, mi casa, la escena era diferente. Sofía arrojó su teléfono al otro lado de la habitación. Rebotó en un cojín del sofá y aterrizó en la alfombra. Pantalla intacta, pero su frustración no se había gastado. Se derrumbó en el sofá, apretando un cojín contra su pecho, sollozando. Javier se sentó a su lado, sin decir nada. ¿Qué podía decir? Héctor caminaba, murmurando sobre viejos desalmados y batallas legales. Después de 20 minutos, Javier se levantó y recuperó su computadora portátil de su habitación. La abrió en la mesa de la cocina y comenzó a escribir búsquedas. Casa de 3 habitaciones. Alquiler. Nuestra ciudad.
Derechos de inquilinos de nuestro estado sin contrato. Opciones de respuesta al aviso de desalojo. Los resultados fueron claros y consistentes. Sin un contrato de arrendamiento, no tenían base legal. 30 días era generoso. La ley estatal permitía a los propietarios rescindir la tenencia a voluntad con tan solo 10 días de aviso en algunas circunstancias. Necesitamos centrarnos en lo práctico, dijo Javier, su voz cortando los sollozos de Sofía y las peroratas de Héctor. Tenemos menos de 26 días para encontrar un lugar y mudarnos. Esto es lo que quiere, Héctor señaló con el dedo hacia nada en particular. Quiere que te rindas. Quiere que salgamos de su casa, papá. Y legalmente, puede tener eso. El agotamiento de Javier se notaba en cada palabra. Pelear cuesta dinero que no tenemos y tiempo que no tenemos. Sofía levantó la cabeza. ¿Cuánto necesitamos? ¿Para mudarnos? Javier ya lo había calculado. $5,000, tal vez 6,000. Primer mes de alquiler. Depósito de seguridad. Alquiler de camión. Depósitos de servicios públicos. En un lugar nuevo hizo una pausa. Más tarifas de solicitud. Más pagarle a alguien para que nos ayude a mover muebles pesados. No tenemos eso, susurró Sofía. Lo sé. Javier la miró a los ojos. Encontraremos algo. Tarjetas de crédito. Tal vez un préstamo personal. No tenemos opción. Tenemos ahorros, dijo Sofía desesperadamente. $2,800. Eso cubre quizás la mitad de lo que necesitamos. Y luego estaremos en quiebra. Los dedos de Javier se movieron sobre el teclado de su computadora portátil. Las solicitudes de alquiler requieren prueba de ingresos. Primer mes, último mes. Depósito de seguridad. Algunos lugares quieren los 3. Estamos hablando de $2,600 a $2,800 al mes por una de 3 habitaciones en una zona decente. Los números eran aplastantes. Habían vivido sin pagar alquiler durante tanto tiempo que hacer un presupuesto se había vuelto abstracto. Los ingresos de Javier pagaban los pagos del auto, el seguro, las actividades de sus hijos, los comestibles, las cenas fuera. Los ingresos de Sofía se destinaban a compras, artículos para el hogar, ahorros, excepto que los ahorros rara vez se acumulaban porque siempre había algo que necesitaban. ¿Y los $34,000? Preguntó Héctor. ¿No pueden simplemente ignorar eso? No. Javier abrió uno de los sitios web legales que había encontrado. Si no respondemos a la demanda de deuda dentro de 60 días, él puede presentar una demanda civil. Una vez que tenga un fallo, puede embargar salarios, imponer gravámenes sobre cualquier propiedad que adquiramos, dañar nuestro crédito por años. Así que se supone que debemos encontrar $6,000 para mudarnos y empezar a pagarle. La voz de Sofía se elevó. ¿Cómo? Javier cerró su computadora portátil. No lo sé todavía, pero tenemos 3 semanas para resolverlo, así que debemos empezar ahora. Abrió un cuaderno y escribió un encabezado. Plan. Debajo, elementos numerados. 1. Encontrar propiedad de alquiler. Presupuesto máximo de $2,600 al mes. 2. Solicitar préstamo personal o aumentar límites de tarjetas de crédito. 3. Programar camión de mudanza. 4. Empezar a empacar. 5. Listar muebles que podemos vender para recaudar efectivo. 6. Contactar al abogado de papá sobre el plan de pago de la deuda. Sofía lo vio escribir. ¿Realmente vas a negociar con él? Después de lo que está haciendo, está dentro de sus derechos legales. El bolígrafo de Javier no dejó de moverse. Estar enojada no cambia eso. Respondemos profesionalmente y esperamos términos razonables. ¿Razonables? La voz de Héctor goteaba desprecio. No hay nada razonable en esto. Javier miró a su padre directamente. ¿Sabes qué no es razonable? Vivir en la casa de otra persona durante 6 años sin pagar alquiler. Pedir prestados $34,000 y nunca devolverlos. Mentir sobre emergencias médicas para financiar compras de autos. Su voz se mantuvo tranquila, pero algo duro había entrado en ella. Arturo no está siendo irrazonable. Nosotros lo fuimos. La habitación quedó en silencio. Héctor se sentó pesadamente. Sofía miraba a Javier como si no lo reconociera. Javier volvió a su cuaderno, agregando más elementos a la lista.
El único sonido era su bolígrafo arañando el papel y el zumbido del refrigerador. Afuera, la noche de la ciudad se había asentado por completo. En algún lugar al otro lado de la ciudad, en una casa diferente, yo estaba leyendo mi libro en pacífica quietud. La maquinaria continuó su trabajo. 2 días después de regresar del crucero, Sofía hizo una cita con un abogado. No mi abogada, el suyo propio. Me enteré de esto más tarde a través de Lorena, quien recibió una llamada de la oficina de Marcos Ruiz solicitando copias de los documentos de desalojo. No estaba preocupado. La ley era clara. Y toda mi documentación estaba en orden. Mientras Sofía se sentaba en una oficina del centro buscando lagunas legales, yo estaba en casa organizando mi segunda propiedad para nuevos inquilinos. Inquilinos reales esta vez, con contratos de arrendamiento adecuados. La oficina de Marcos Ruiz ocupaba el 3er piso de un edificio en una calle céntrica. Sofía llegó 15 minutos antes, aferrando una carpeta que contenía copias impresas del aviso de desalojo y la demanda de deuda. Apenas había dormido en 2 días. Marcos la recibió en su sala de conferencias, 40 y tantos años, comportamiento profesional, ojos pacientes. Escuchó mientras ella explicaba su situación, ocasionalmente tomando notas en un bloc de notas legal amarillo. He vivido en esa casa durante 6 años, dijo Sofía, con la voz tensa. Mi padre nunca antes había pedido alquiler. Teníamos un acuerdo. Luego, de repente me está desalojando por una discusión. Marcos dejó su bolígrafo. ¿Tiene un contrato de alquiler? ¿Algún contrato de arrendamiento por escrito? La cara de Sofía se desmoronó. No. Fue informal. Un acuerdo familiar. Marcos revisó los documentos en su computadora portátil, comparándolos con los estatutos estatales, que se mostraban en un segundo monitor. Después de 15 minutos de lectura, se recostó en su silla. Señora, necesito ser honesto con usted. Sin un contrato de alquiler, usted está clasificada bajo la ley estatal como una invitada a voluntad, no como una inquilina. Su padre tiene el derecho legal de rescindir su ocupación con un aviso de 30 días. Golpeó el documento de desalojo, lo cual ha proporcionado. Pero tiene que haber algo. Podría presentar mociones para retrasar el proceso. Tal vez comprarle una semana. Posiblemente 2. El tono de Marcos se mantuvo profesional, pero firme. Costaría entre $2.500 y $3.500 en honorarios legales. Y al final, aún perdería. Peor aún, pelear y perder crea un registro formal de desalojo que hace que alquilar en otro lugar sea extremadamente difícil. Sofía se quedó mirando la mesa. ¿Así que se supone que debo irme? Mi consejo profesional. Comience a buscar una nueva vivienda de inmediato. Use el tiempo restante de manera productiva. Marcos abrió el documento de demanda de deuda. Ahora, sobre estos $34.000, ¿puedo ignorarlo? Marcos se desplazó por la evidencia adjunta. Transferencias bancarias. Mensajes de texto. Estos no son regalos, señora. Usted los reconoce como préstamos por escrito. Varias veces. Si su padre presenta una demanda civil, es casi seguro que ganará. Luego puede embargar salarios, embargar cuentas bancarias, dañar su crédito por años. La miró directamente. Luchar contra esto cuesta dinero que usted no tiene, y el resultado es predecible. Sofía sintió que las paredes se cerraban. Entonces, ¿qué hago? Negocie un plan de pago, si es posible, alguna cantidad mensual que pueda sostener. Marcos hizo una pausa. Aunque dadas las circunstancias, no estoy seguro de que esté interesado en negociar. No lo está, susurró Sofía. Esa noche, Sofía se sentó en la mesa de su cocina con su computadora portátil abierta. Javier y Héctor se habían ido a la cama. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador. Abrió la red social y comenzó a escribir. La publicación le tomó 30 minutos para redactarla. Escribió sobre un padre desalmado que desalojaba a su hija y nietos por un desacuerdo, sobre años de lealtad familiar desechados, sobre padres ancianos que olvidan lo que significa la familia. No mencionó la vivienda gratuita, los préstamos impagos, o por qué su padre estaba enojado. Solo hechos selectivos organizados para pintarlo como el villano. Su dedo se cernió sobre el botón de publicar. Hizo clic.
Luego compartió la publicación en 3 grupos comunitarios de la ciudad. En una hora, aparecieron los comentarios. Algunos de los amigos de Sofía expresaron conmoción. ¡Qué terrible! ¿Cómo puede un padre hacer eso? Rezando por ti. Pero otros hicieron preguntas. ¿Por qué vivías en su casa? ¿Estabas pagando alquiler? ¿Cuál fue el desacuerdo? Una mujer que había trabajado conmigo en un proyecto municipal comentó: conozco a Arturo profesionalmente. Es una de las personas más razonables que he conocido. Siempre hay 2 lados en estas historias. Héctor agregó su propio comentario. Viejo manipulador piensa que puede controlar a todos. Esto es lo que sucede cuando la gente se vuelve amargada y mezquina. Su tono agresivo fue contraproducente. Varias personas respondieron con variaciones de: espera, tú eres el suegro. ¿No estabas tú en la situación del crucero? Sofía actualizaba la página obsesivamente. El apoyo que esperaba no se estaba materializando. En cambio, detalles incómodos estaban surgiendo a través de preguntas que no podía responder sin revelar más verdad. A la medianoche, la publicación tenía 73 comentarios y se estaba convirtiendo en un debate en lugar del grito de guerra que ella había esperado. A la mañana siguiente, Lorena me envió una captura de pantalla. Pensé que deberías ver esto. ¿Quieres responder públicamente o buscar una demanda por difamación? Leí la publicación una vez. Sofía había sido cuidadosa. No había mentiras descaradas, solo omisiones estratégicas. Respondí a Lorena: no se necesita respuesta. La opinión pública no cambia la ley de propiedad. No comenté. No me defendí. No participé. Un vecino me lo mencionó en el supermercado. Vi algo sobre ti en línea. ¿Todo bien? Asunto familiar, dije. Se está manejando adecuadamente. Eso fue todo. Sofía revisó su publicación en la red social compulsivamente durante los días siguientes. Respondió a comentarios de apoyo. Ignoró los críticos. Eliminó algunos que eran demasiado directos. Pero la narrativa seguía fragmentándose. Las personas que me conocían defendían mi carácter sin contradecirla directamente. Las personas que no nos conocían a ninguno de los dos hacían preguntas lógicas que exponían agujeros en su historia. Al tercer día, la publicación había seguido su curso. Nuevas publicaciones la enterraron en los feeds de la gente. La oleada de apoyo nunca llegó. La presión pública que esperaba que de alguna manera cambiara la situación nunca se materializó. En la oficina de mi casa, continué preparando solicitudes de alquiler para mi segunda casa. Ya había recibido consultas de 3 familias interesadas, todas con ingresos verificables, referencias y disposición para firmar contratos de arrendamiento adecuados. Las publicaciones de la red social no aparecían en los avisos de desalojo. Las emociones no anulaban la ley de propiedad. La simpatía no extendería un plazo legal. El calendario mostraba 18 días restantes. La maquinaria continuó su trabajo, indiferente a la indignación de las redes sociales que nunca llegó a suceder. En el día 25 del período de aviso de 30 días, Lorena me llamó. No se han mudado. Pasé por allí esta mañana, autos en la entrada, cortinas abiertas, claramente todavía ocupados. ¿Procedemos? Estaba en mi patio trasero, podando rosales. Dejé mis tijeras de podar. Presenta la demanda de desalojo. Les dimos 30 días. Eligieron no usarlo. La fecha del tribunal será en aproximadamente una week. Esto será un registro público. Soy consciente. Preséntala de todos modos. 2 días después, Javier recibió una citación. Acción de desalojo. Fecha del tribunal. 18 de julio, 10 de la mañana. Se sentó en la mesa de la cocina leyendo el documento legal, sus manos temblando ligeramente. Nos están demandando, le dijo a Sofía. Tu padre realmente nos está llevando a juicio. ¿Puede hacer eso?, exigió Héctor, leyendo sobre el hombro de Javier. Aparentemente, sí. La voz de Javier era plana. Hemos sido notificados formalmente. Esa noche, Héctor bebió demasiado. Alrededor de las 11 de la noche, sonó mi teléfono. El número de Héctor. Consideré no responder y luego decidí hacerlo. Presioné el botón de grabar en la aplicación de mi teléfono. Nuestro estado es un estado de consentimiento de una parte. Y acepté la llamada. Arturo, dije.
¿Crees que eres rudo? Las palabras de Héctor se arrastraban ligeramente. ¿Aprovechándote de tu propia hija? Los hombres de verdad no hacen eso. Tal vez alguien necesite enseñarte una lección sobre respeto. Mantuve mi voz calmada, deliberadamente clara. Héctor, ¿me estás amenazando? Quiero asegurarme de entender lo que estás diciendo. Estoy diciendo que la gente como tú recibe lo que se merece. Sigue presionando, y lo descubrirás. Ya veo. Gracias por aclararlo. Terminé la llamada. La grabación se guardó automáticamente. Se la envié por correo electrónico a Lorena con una breve nota. Documentación de acoso. Retenida para posible acción futura. La audiencia judicial fue breve. 20 minutos de principio a fin. Me senté en la mesa del demandante con Lorena. Sofía, Javier y Héctor se sentaron en la mesa del demandado sin abogado. La jueza, una mujer de unos 50 años con ojos agudos y sin paciencia para el drama, revisó el archivo antes de llamar al caso. Arturo contra Cranston. Acción de desalojo. Levantó la vista. Señora, ¿tiene algún acuerdo por escrito con el propietario? Sofía se puso de pie. No, su señoría, es mi padre. Fue informal. La relación no cambia la ley de propiedad. El tono de la jueza fue práctico, no cruel. Sin un contrato de alquiler, usted ocupa la propiedad como invitada. El propietario ha rescindido ese acuerdo con el debido aviso. Ha tenido 33 días, miró el calendario. Fallo para el demandante. Los demandados tienen 7 días para desalojar. Si no están fuera para el 25 de julio, el sheriff los sacará. El mazo cayó. Sofía miró a la jueza con incredulidad. Héctor murmuró algo enojado que no entendí. Javier ayudó a Sofía a levantarse. Sus piernas parecían inestables. En el estacionamiento, caminé hacia mi auto sin mirarlos. Detrás de mí, oí a Sofía llorar. La voz de Javier, baja y urgente. Las quejas de Héctor sobre el sistema amañado. Conduje a casa sintiéndome cansado pero no triunfante. Esto era necesario, no agradable. Esa noche, Javier se puso serio con la búsqueda de apartamento. Había estado buscando pasivamente antes, esperando que algo cambiara. Ahora, con un plazo de 7 días del sheriff, la esperanza era irrelevante. Encontró un apartamento de 2 habitaciones en un vecindario menos deseable. Edificios más antiguos, unidades pequeñas, pero limpias y disponibles de inmediato. $1,850 al mes. La misma cantidad para el depósito de seguridad. Primer mes por adelantado. Es más pequeño de lo que tenían, dijo el administrador del apartamento, mostrando a Javier y Sofía la unidad al día siguiente. Pero es lo que tengo disponible ahora. Javier miró a Sofía. Ella no dijo nada, su rostro inexpresivo. Lo tomamos, dijo Javier. ¿Cuándo podemos firmar? Ahora mismo si tienen el depósito. Javier sacó su tarjeta de crédito. Un adelanto en efectivo al 27% de interés anual. El crédito disponible apenas cubría los depósitos y el primer mes de alquiler. Hagámoslo. Firmaron un contrato de arrendamiento adecuado. Plazo de 12 meses. Alquiler pagadero el primero de cada mes. Cargos por pagos atrasados especificados. Política de mascotas delineada. Todo formal, legal, vinculante. Todo lo que nunca habían tenido conmigo. Durante los siguientes 4 días, se mudaron. Javier alquiló un camión. Algunos amigos ayudaron a cargar muebles. Héctor se quejó de su espalda, pero no levantó nada pesado. Sofía empacó cajas mecánicamente, sus movimientos automáticos. No los vi mudarse. Me quedé en mi primera casa, trabajando en proyectos de consultoría, manteniendo mi rutina. Lorena me envió actualizaciones por texto. El camión está allí. Parece que están progresando. La casa parece despejada. El 24 de julio, Javier me llamó. La primera vez que hablábamos directamente desde que esto comenzó. La casa está vacía, dijo. Su voz estaba agotada. Estamos fuera. Las llaves están en el mostrador de la cocina. Gracias por avisarme. La deuda, dijo Javier. Los $34,000. No podemos pagarlo todo, pero quiero establecer un plan de pago, algo manejable. Me recosté en mi silla. Esta no era Sofía llamando, era Javier, el que finalmente había visto la realidad claramente. Haz que tu esposa contacte la oficina de Lorena Mendoza. Discutirán los términos, no lo hará.
Ella está. Javier hizo una pausa. No está en un buen lugar en este momento. ¿Puedo manejar esto directamente? Puedes intentarlo. Lorena necesitará el acuerdo de Sofía por escrito ya que la deuda está a su nombre. Lo conseguirá. Javier sonaba decidido. Haré esto bien. Ya veremos, dije y terminé la llamada. Al día siguiente, conduje a mi segunda casa, la casa que había poseído durante 15 años. La casa donde Sofía había vivido sin pagar alquiler durante 6 años. La casa que finalmente era mía de nuevo. Caminé por las habitaciones vacías. Habían limpiado razonablemente bien. Algunos daños menores. Marcas de roces en las paredes. Arañazos en los pisos de madera. Nada importante. Nada por lo que valiera la pena pelear. En la sala de estar, la luz de la tarde entraba a raudales por las ventanas que habían dejado abiertas. La casa se sentía diferente. Más ligera. Mía. Me quedé en el silencio, llaves en mano, y exhalé lentamente. El desalojo estaba completo, la propiedad recuperada, el precedente legal establecido. Una fase terminó. Otra, el cobro de la deuda, apenas comenzaba. 6 días después del fallo de la jueza, se mudaron. No fui a la casa ese día. No quería ver las lágrimas de Sofía o las miradas de Héctor. No quería ninguna confrontación final dramática. Me quedé en casa, trabajando en mi jardín, revisando ocasionalmente mi teléfono en busca del texto de Lorena, confirmando que se habían ido. Llegó a las 4 de la tarde. Propiedad desocupada. Llaves dejadas en el mostrador de la cocina. Esperé otra hora antes de conducir para inspeccionar lo que habían dejado atrás. La casa se sentía hueca cuando entré. Las habitaciones vacías resonaban con mis pasos. La mayoría de los muebles se habían ido. Sofía se había llevado piezas que le había dado a lo largo de los años, lo cual esperaba. La sala de estar donde sus hijos habían jugado mostraba impresiones rectangulares en la alfombra donde habían estado los muebles. Parches más oscuros marcaban 6 años de ocupación. Caminé sistemáticamente, teléfono en mano, fotografiando cada habitación. Los artículos faltantes llamaron mi atención. La mesa de centro que había comprado específicamente para esta casa. Algunas obras de arte enmarcadas del pasillo. Varios utensilios de cocina. Toallas de baño. Bombillas quitadas de las lámparas. Pequeños actos de venganza mezquina. Por un total de quizás $200 o $300 en valor. No valía la pena perseguirlo. En el dormitorio principal, abrí el armario. Perchas vacías. Un solo calcetín olvidado en la esquina. Fotografié el espacio. Tomé notas en mi teléfono. Se requiere limpieza de alfombras. Retoques de pintura en el pasillo. Reparaciones menores en la puerta del armario. La casa estaba estructuralmente sólida. Se alquilaría fácilmente una vez limpia. Me quedé en la sala de estar vacía mientras la luz de la tarde se inclinaba a través de las ventanas del oeste. Durante 6 años, este espacio había albergado a la familia de mi hija, fiestas de cumpleaños, cenas festivas, niños creciendo, todo sucediendo mientras yo pagaba la hipoteca, los impuestos sobre la propiedad, el seguro, los costos de mantenimiento. No sentí nada más que alivio. La casa podía respirar de nuevo. Cerré con llave y conduje a casa, ya revisando las 3 solicitudes de alquiler que Lorena había enviado. Inquilinos adecuados esta vez. Verificaciones de antecedentes. Verificación de empleo. Contratos de arrendamiento legales. No más favores familiares. Una semana después de la mudanza, Lorena envió a Sofía la demanda formal de pago de la deuda por correo certificado y correo electrónico. La carta era clara y profesional. $34,000 adeudados. Lista detallada de préstamos con documentación de respaldo adjunta. 30 días para responder con un plan de pago o pago completo. La falta de respuesta resultaría en una demanda civil. Sofía lo recibió un martes por la mañana. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina en su estrecho apartamento de 2 habitaciones, leyendo las páginas. La lista detallada se veía brutal en blanco y negro. $8,500. $3,200. $2,800. Más múltiples cantidades más pequeñas. Cada entrada incluía la fecha, el registro de transferencia bancaria y capturas de pantalla de sus propios mensajes de texto, prometiendo el pago.
La evidencia era innegable. Puso la carta boca abajo sobre la mesa, caminó hacia el cajón de la cocina y la guardó. «¿Qué vas a hacer al respecto?», preguntó Javier esa noche. «Está blufeando. Recuperó su casa. Dejó claro su punto. No demandará realmente». Javier la miró por un largo momento. «Sofía, no creo. No demandará a su propia hija. Lo conozco. Esto es solo intimidación». Javier estaba demasiado agotado para discutir. Ignoraron la demanda. Pasaron 30 días. Me reuní con Lorena en su oficina un miércoles por la mañana. Tenía todos los documentos preparados. Había estado lista para este resultado durante semanas. «Presenta la demanda», dije. Ella asintió. Abrió su computadora portátil y comenzó el proceso de presentación electrónica. Observé por encima de su hombro mientras cargaba documentos, registros de transferencias bancarias, capturas de pantalla de mensajes de texto, correos electrónicos, la carta de demanda sin respuesta. La tarifa de presentación fue de $349. La pagué sin dudar. La confirmación apareció en la pantalla. Caso presentado con éxito. Acción civil para cobro de deudas. Número de caso: CB 205 hasta 08547. Fecha del tribunal: 28 de agosto de 2025, 9:30 de la mañana. Hecho, dijo Lorena. 2 días después, Sofía recibió la citación civil. Un alguacil llamó a la puerta de su apartamento. Le entregó el sobre. La hizo firmar. Lo abrió con manos temblorosas. Su padre no estaba blufeando. La reacción de Javier cuando ella se lo mostró: «Necesitamos encontrar dinero para un plan de pago. Ahora». Pero estaban increíblemente ajustados. Nuevo alquiler. $1,850 mensuales. El depósito de seguridad y el primer mes habían agotado sus tarjetas de crédito. Los costos de mudanza habían drenado sus ahorros a $400. Javier ganaba unos $7,000 mensuales. Después del alquiler, los pagos del auto, el seguro, los servicios públicos, la comida y los pagos mínimos de la tarjeta de crédito. Les quedaban quizás $1,100 cada mes. El juicio de $34,000 se cernía como una montaña que no podían escalar. Héctor me llamó 3 días después de que Sofía recibiera la citación. «Dejemos esto atrás», dijo, su tono intentando la conciliación. «La familia es la familia. Olvida el dinero. Déjalos empezar de nuevo. Héctor, la demanda procede según lo presentado. No me contactes de nuevo». Terminé la llamada y bloqueé su número. 2 días después, apareció en mi casa. Observé desde la ventana de mi sala de estar cómo estacionaba en mi entrada. Caminaba hacia mi puerta principal y llamaba. Esperó. Llamó de nuevo. Gritó mi nombre. No me moví. Después de 5 minutos, regresó a su auto y se fue. Le envié un mensaje de texto a Lorena. Héctor intentó contactarme en mi residencia a pesar de que se le dijo que no lo hiciera. Documentado en la cámara del timbre. Imágenes con marca de tiempo disponibles si es necesario. Su respuesta: anotado. Lo incluiré en el expediente del caso si escala. El poder y la autoridad de Héctor habían resultado inútiles contra el proceso legal. Se escabulló de regreso a su propia casa, disminuido e irrelevante. La fecha del juicio se acercaba. Javier contactó a Marcos Ruiz, el abogado que Sofía había consultado meses atrás. Con fondos limitados, pagaron $1,500 para que Marcos los representara en la audiencia. Marcos revisó la evidencia y dio un consejo honesto. No podemos ganar. La documentación es abrumadora. La mejor estrategia es solicitar un plan de pago en lugar de un juicio por la suma total. Sofía quería pelear de todos modos. Marcos le explicó gentilmente que pelear sin fundamentos era desperdiciar dinero que necesitaban desesperadamente. El 26 de agosto, 2 días antes de la audiencia, recibí solicitudes de alquiler de una pareja joven. Ambos maestros, ingresos sólidos, excelentes referencias. Aprobé su solicitud. Firmé un contrato de arrendamiento de 1 año y programé su mudanza para el 1 de septiembre. El círculo se estaba cerrando. Mi propiedad albergaría inquilinos adecuados. Mi deuda sería reconocida legalmente. Mis límites serían legalmente impuestos. Todo por lo que había trabajado desde esa llamada telefónica de Héctor sobre el crucero.
La maquinaria había hecho su trabajo. Ahora venía el juicio final. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. 20 filas de bancos. Iluminación fluorescente. El sello del Estado montado detrás del estrado del juez. El calor de agosto presionaba contra el edificio por fuera, pero el agresivo aire acondicionado hacía que la sala estuviera casi fría. Me senté en la mesa del demandante con Lorena. Sofía, Javier y Marcos Ruiz se sentaron en la mesa del demandado. Héctor estaba en algún lugar detrás de nosotros. No me di la vuelta para mirar. La jueza entró. Nos pusimos de pie. Ella se sentó. Nos sentamos. Acción civil. CB 2025-0. 547. Arturo contra Cranston. Asunto de cobro de deudas. La jueza echó un vistazo a su expediente. Señorita Mendoza, presente su caso. Lorena se puso de pie, profesional y precisa. Presentó pruebas, registros de transferencias bancarias, mensajes de texto impresos, correos electrónicos, la carta de demanda sin respuesta. Llevó a la jueza a través de la línea de tiempo. 6 años de préstamos, cada uno solicitado, con promesas de pago. Ninguno jamás devuelto. La evidencia muestra un claro reconocimiento de la deuda, dijo Lorena. La demandada describió explícitamente estas transferencias como préstamos por escrito. Prometió repetidamente el pago y nunca disputó la deuda hasta que la acción legal se hizo necesaria. La jueza examinó los documentos. Miró a Marcos Ruiz, defensa. Marcos se puso de pie. Parecía cansado. Su señoría, estas fueron transacciones familiares. Mi cliente fue ayudada por su padre durante tiempos difíciles. La naturaleza informal de las comunicaciones familiares no indica necesariamente una obligación de deuda legal. Señor Ruiz, la jueza levantó una captura de pantalla de un mensaje de texto. Su clienta escribió, y cito, «Te lo devolveré el próximo mes, papá. Promesa. ¿Suena eso informal? ¿O suena a reconocimiento de deuda?» Marcos vaciló. Las comunicaciones familiares a menudo son casuales, pero sí reflejan el reconocimiento de la deuda. Continúe. Señorita Mendoza, Lorena presentó la evidencia restante de manera eficiente. El patrón era innegable. Solicitud de dinero, promesa de pago. Dinero transferido. Ningún pago. Repetir. $34,000 durante 6 años. Marcos hizo su argumento final. Su señoría, imponer un juicio crearía graves dificultades financieras. Mi clienta tiene 3 hijos, ingresos limitados. Señor Ruiz, las dificultades no borran la deuda. Pueden afectar los términos de pago, pero no la existencia de la deuda en sí. La jueza cerró el expediente. La evidencia respalda abrumadoramente que estos fueron préstamos con obligación de pago reconocida. Fallo para el demandante. $34,000. Hizo una pausa, miró a Sofía. Dada su situación financiera, estoy ordenando pagos estructurados. 12 cuotas mensuales de aproximadamente $2,833. Primer pago vencido. El 15 de septiembre. El incumplimiento resultará en embargo de salario. El mazo golpeó. Terminó en 23 minutos. Fuera de la sala del tribunal. Esperamos el ascensor. Sofía estaba a 3 metros de distancia, mirando a la nada. Javier hablaba en voz baja con Marcos Ruiz. Héctor murmuraba palabras enojadas que no pude oír. El ascensor llegó. Todos entramos. Grupos separados en el mismo espacio pequeño. Las puertas se cerraron. Miré a Sofía. Ella miró al suelo. No soy cruel, Sofía, dije en voz baja. Solo dejé de ser tu recurso gratuito. Tal vez algún día entiendas que los límites no son un castigo, son necesarios. Ella no respondió. Solo me miró brevemente y luego desvió la mirada. El ascensor se abrió. Salí primero, con Lorena a mi lado. Cruzamos el vestíbulo y salimos al calor de la ciudad sin mirar atrás. En el estacionamiento, mientras Javier desbloqueaba su auto, Sofía finalmente habló. $2,833 al mes. ¿Durante un año? ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo resolveremos, dijo Javier. Tenemos que hacerlo. Desde el asiento trasero, Héctor comenzó. Esto es ridículo. Podrías apelar. Papá, detente. La voz de Javier fue aguda, final.
Solo detente. Perdimos. Se acabó. Héctor guardó silencio. Por una vez, no tuvo respuesta. Esa noche, me senté en mi patio trasero, viendo el atardecer pintar el cielo de la ciudad en tonos naranja y púrpura. Mi teléfono sonó. Lorena. El primer pago se registró hoy, dijo. Monto completo. A tiempo. Están cumpliendo con el fallo. Bien. Sentí que algo se liberaba en mi pecho. Eso es todo lo que quería. No dinero gratis, sino responsabilidad. ¿Cómo te sientes con todo? Consideré la pregunta. En paz, como si finalmente hubiera soltado algo pesado que había estado cargando durante demasiado tiempo. Hiciste lo correcto, Arturo. Lo sé. Nos despedimos. Dejé mi teléfono a un lado y volví a mirar el atardecer. La semana siguiente, nuevos inquilinos se mudaron a mi segunda casa. Los maestros jóvenes, emocionados, agradecidos, profesionales, firmaron su contrato de arrendamiento, pagaron su primer mes de alquiler y el depósito de seguridad. Tomaron sus llaves con genuino agradecimiento. Les mostré cómo funcionaba el termostato. Les expliqué el sistema de riego del jardín delantero. Les di mi información de contacto para problemas de mantenimiento. Muchas gracias, dijo la esposa. Llevamos meses buscando. Esto es perfecto para nosotros. Me alegra que haya funcionado, dije. Cerré la puerta detrás de mí al irme, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Durante las siguientes semanas, los pagos llegaron puntualmente. 15 de septiembre, 2025. 15 de octubre, 2025. Sofía y Javier estaban cumpliendo su acuerdo, probablemente a través de sacrificios y presupuestos ajustados, pero lo estaban haciendo. Ya no seguía las redes sociales de Sofía. No preguntaba a conocidos mutuos sobre su vida. La conexión estaba cortada, no por ira, sino por necesidad. Ella necesitaba construir una vida sin usarme como cimiento. Yo necesitaba vivir sin ser usado. A finales de septiembre, reservé un crucero, no a la costa sur. Elegí el norte lejano en su lugar, una experiencia completamente diferente. Finalmente tomaría las vacaciones que me debían en mis propios términos, pagadas con mi propio dinero. La mañana que me fui al aeropuerto, me paré en mi sala de estar, mirando la foto de la boda de Sofía. Llevaba encaje blanco. Sonreía brillantemente, llena de esperanza por su futuro. Había estado tan orgulloso ese día. Dejé la foto en la pared, era parte de mi historia, incluso si esa relación había cambiado irrevocablemente. No borras el pasado, aprendes de él y sigues adelante. En el aeropuerto, esperando mi vuelo, sentí que el peso de los últimos meses se levantaba por completo. La venganza que había buscado no se trataba de castigo. Se trataba de hacer cumplir los límites, exigir responsabilidad, negarme a que se aprovecharan de mí más. Justicia, eso es lo que había buscado. Y la justicia, fría e imparcial y absoluta, fue lo que había recibido. Llamaron a mi grupo de embarque. Recogí mi bolso de mano y caminé hacia la puerta, dejando mi ciudad atrás, dirigiéndome hacia glaciares lejanos y nuevos horizontes. La maquinaria había completado su trabajo. La balanza estaba equilibrada. Era libre. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.